Hola, yo soy Sandro y bienvenidos a mi canal. Antes que nada, muchas gracias por haber visto los videos anteriores. Trato de darme un tiempo para poder traerles temas interesantes y que se distraigan un poco en esta cuarentena, que aunque ya se va a acabar, pues no pasa nada, ¿no? Ustedes se distraen, yo me distraigo y los dos ganamos. O más de dos ganamos, supongo. El día de hoy les traigo el caso del primer asesino serial mexicano del que se tenga registro. Así que vamos a conocer el caso de Francisco Guerrero Pérez, alias el Chalequero. La persona que estás viendo es Francisco Guerrero Pérez, nació en alguna parte del Bajío en 1840 y fue el 11º hijo, porque ya saben que en esa época, 1840, no había televisión. Tenían muchísimos hijos las personas. Francisco nació en una familia muy pobre y de hecho lo único que se sabe de su madre es que era una mujer muy abusadora. Es decir, los golpeaba a él y a sus hermanos. Y de su padre no se sabe mucho, solo que no estuvo presente en su vida. De hecho, Francisco nunca tuvo esta imagen paterna. Cuando Francisco cumple los 22 años, decide irse a vivir a la Ciudad de México. Aquí, una vez que se instaló, comenzó a trabajar de zapatero. Francisco siempre fue un misógino, y de hecho no se esforzaba en ocultarlo, todo el mundo lo sabía. Pero aún así hubo alguien que se quiso casar con él, una chica que se llamaba María, con la que tuvo 4 hijos, pero pues debido a todo lo que era Francisco, decidió tener varias amantes por todos lados, y sus amantes lo mantenían, o sea, él no pagaba ni un solo peso por su ropa. Lo que él vestía eran pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro. Esto es importante porque debido a estos chalecos de charro, recibió su apodo, el Chalequero. Se dice que Francisco usaba toda su labia para conquistar a las mujeres, y algo que le ayudaba mucho en esa época, estamos hablando de la época porfiriana, era que era un tipo elegante, guapo y galán. Francisco vivía en la colonia Peralvillo junto con su mujer y sus 4 hijos. Aquí también ya había ganado fama de violento y maltratador de mujeres. De hecho, también se sabía que frecuentaba prostitutas, que pagaba por sus servicios, y una vez terminados sus servicios, él las maltrataba. Las comenzaba a golpear porque tenía una estúpida ideología, que era la siguiente: la mujer solo es un simple satisfactor sexual desechable. ¿Qué? A tal punto llegó su odio hacia la mujer que en 1880 comenzaron a aparecer cadáveres a las orillas del río Consulado. Estas mujeres aparecían degolladas, golpeadas brutalmente y acuchilladas. Su modus operandi era el siguiente: él se acercaba con las prostitutas, pagaba sus servicios. Una vez que ellas terminaban de ofrecer sus servicios, él creía que ya no las necesitaba más. Entonces las comenzaba a golpear, las violaba, y una vez que ya estaban débiles, las estrangulaba, las degollaba, y había ocasiones en que las decapitaba. Por esta razón muchas víctimas no fueron reconocidas, no pudieron saber quiénes eran. Un dato curioso es que en esta misma época, pero en Londres, estaba ocurriendo lo de Jack el Destripador, y de hecho los compararon muchísimo porque sus métodos eran prácticamente los mismos. De hecho, en la prensa mexicana llegaron a decirle a Jack el Destripador como el chalequero inglés. Durante 1880 a 1888, Francisco mató alrededor de 20 mujeres. Todas se dedicaban a la prostitución. Su última víctima fue en 1908, pero ella no fue una prostituta. Esta mujer era una persona de la tercera edad. El 13 de febrero de 1888, Francisco fue detenido por primera vez debido a que algunos de los vecinos de una de sus víctimas, su nombre era Murcia Gallardo, decidieron denunciarlo. Murcia fue una chica que se dedicaba a la prostitución y su cuerpo fue encontrado a la orilla del río Consulado. Y de hecho sus vecinos decidieron denunciarlo porque fue con él con quien se le vio con vida por última vez. Y de hecho Francisco alardeaba de sus crímenes. Todas las prostitutas, si bien no sabían lo que hacía, sabían que era un abusador, pero todas tenían miedo a denunciarlo, pues tenían miedo de que les hiciera algo. Después de esta denuncia hubo otra denuncia de una señora llamada Emilia. Ella no era prostituta, ella de hecho era lavandera, y Emilia cuenta que ella iba regresando de una peregrinación, iba hacia su casa, se encontró a Francisco, él comenzó a golpearla, la violó y después de terminar con ella la arrojó a la orilla del río Consulado. De hecho Francisco creyó que ella ya había muerto, por eso se fue de ahí. Sin embargo, no murió y decidió ir a presentar su denuncia. Francisco fue detenido por estos 2 delitos y fue sentenciado igualmente por estos 2 delitos. De las otras víctimas no se supo nada porque les faltaban pruebas para culpar a Francisco. Él fue sentenciado a pena de muerte, pero Porfirio Díaz, el entonces presidente de México, decidió
que era mejor que solo pasara 20 años en la prisión. Y bueno, pasó un tiempo en la prisión, pero para suerte de este señor, que yo no sé de dónde sacaba esta suerte, o sea, ya le revocaron la pena de muerte. Para suerte de este señor, en 1904 le concedieron el indulto, o sea que le perdonaron todos sus crímenes. Claro que Francisco, con su personalidad antisocial, narcisista, con sus ataques de ira, su promiscuidad y este sentimiento de superioridad hacia la mujer, pues iba a cometer los mismos crímenes que ya había cometido. Y fue así, lo volvió a cometer. Decidió matar a Antonia. Antonia era una persona de la tercera edad y se dice que la mató solo porque lo hizo enojar al señor. Para ese entonces el término asesino en serie no existía. Fue un reportero el que se dio cuenta que este crimen de Antonia se parecía a los crímenes que ya habían pasado hace 20 años. Los relacionó y decidió acusar a Francisco. Después de esta denuncia, Francisco es detenido por segunda ocasión, pero para mala suerte de él, para buena suerte de todos los demás, habían testigos. Un niño había visto cómo había matado a Antonia, cómo la había violado y cómo la había matado. Y dos señoras habían visto a Francisco lavarse la cara y las manos, que estaban llenas de sangre, muy cerca de donde había ocurrido el crimen. Así que Francisco fue encarcelado en la prisión Lecumberri y fue sentenciado a pena de muerte sin que nadie interviniera por él. Esta vez nadie intervino por él. Pero Francisco murió antes de cumplir su sentencia. Él fallece a los 70 años en 1910. Hay varias versiones acerca de la muerte de Francisco. Unos dicen que le dio tuberculosis, otros dicen que le dio tifoidea, otros dicen que sufrió traumatismo craneoencefálico, pero pues no se sabe a ciencia cierta. Lo único que se sabe es que lo encontraron en su celda inconsciente, lo llevaron al Hospital Juárez y ahí fue donde murió. Francisco nunca mostró ni el más mínimo arrepentimiento de sus actos. Bueno, y este fue el caso de Francisco Gutiérrez Pérez, alias el Chalequero, que pues es un completo psicópata y un señor con un nivel de narcisismo increíble, pero sobre todo quiero que vean desde cuándo, o sea, estamos hablando de hace más de 100 años. Quiero que vean desde cuándo el hombre cree que tiene poder sobre la mujer, solo por ser mujer. Porque tú ves esto que ocurrió hace 100 años, pero ves las noticias ahorita y es algo que podría pasar en este momento. Hay un montón de mujeres que son asesinadas el día de hoy porque un hombre cree que tiene el poder sobre la mujer, el poder de quitarle la vida, solo por ser mujer. Realmente no entiendo, o sea, y me da muchísimo coraje que esto haya pasado hace 100 años y al día de hoy es como si esta noticia me la puedan poner ahorita y no me va a sorprender porque es lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Pero bueno, no quiero profundizar en eso ahorita porque ese tema me pone muy de malas. Pero bueno, coméntenme si les gustó, no si les gustó el tema, porque es un tema feo. Mejor coméntenme si les gustó la investigación, si les gusta este tipo de videos, si quieren alguna investigación sobre un caso en particular. Comenten, denle like, compártanlo, que lo compartan me ayuda muchísimo también. Y pues nada, así que nos vemos hasta otro video. Bye.